A esta mesa, acá plenaria de las 10:30, mujeres en acción. Tenemos 3 presentadoras de lujo. Yo voy a ir presentando una a una, después nos vamos a tener que pasar el micrófono, pero creo que por ahí prefieren que haga las 3 presentaciones ahora y después cada una larga con su ponencia. Hagamos así. Así, mientras tanto, la gente se va acomodando. En primer lugar, va a hablar Bernardita Sornos, que es profesora titular de Literatura Latinoamericana y Género del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas del Brooklyn College, UNI, y se especializa en estudios de escritoras y cineastas del Cono Sur. Recibió su doctorado en Literaturas y Lingüística Hispánicas y Luso-Brasileñas en la Universidad de Minnesota. Ha sido presidenta de la Asociación Internacional de Literatura Hispánica Femenina. Ha publicado diversos libros, entre ellos, y en inglés, Passionate Subject, Split Subjects in 20th Century, Narrated in Chile, Brunet, Bombal, and Elkit. Esas son las 3 autoras, Brunet, Bombal y Elkit. Este libro es del 2009. Luego, Redescubrimiento y Reconquista de América en la Ilustración Española, de 1994. Muchos de sus artículos sobre cultura y escritura latinoamericana han aparecido en conocidas revistas especializadas de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. También ha sido autora y coautora y editora de un número importante de libros y monografías, entre ellos Poner el cuerpo, Rescatar y visibilizar las marcas sexuales y de género de los archivos dictatoriales, del año 2017, Fronteras de la memoria, Cartografías de género en artes visuales, Cine y literatura en las Américas y España, de 2012, Paisajes de Chile actual, arte, cine, narrativa, poesía y teatro contemporáneo, de 2009, Letras y proclamas, la estética narrativa de Dianela Encik, de 2006, Reinas del otro cielo, modernidad y autoritarismo en la obra de Pedro Lemebel, de 2004. Se especializa en género testimonial. En segundo lugar, va a hablar Emilia Perazzi, que es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Bolonia, es catedrática de literatura hispanoamericana en la Universidad de Turín y se especializa en el estudio de las narrativas testimoniales del Cono Sur y de la literatura de las migraciones del Mediterráneo Sur al Atlántico Norte. Es miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Coordina los proyectos Literatura y Derechos Humanos, que incorpora 19 universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos. Y el otro proyecto es Texturas, que está dedicado al estudio de las relaciones entre América Latina y Europa. Dirige la revista Cultura Latinoamericana, editada en Colombia. Ha sido presidenta de la Asociación Italiana de Estudios Iberoamericanos. Bueno, ahora voy a citar uno de los diversos libros. Matías de Bocanegra en la comedia de Santos en la Nueva España, 2002. La edición crítica de Fernando de Alba Ixtil-Shohiter, ¿cómo se dice? Así. Horrible crudeltad de Conquistador y Inés, del año 2006. También ha sido autora, coautora y editora de diversos volúmenes, entre ellos Mujeres en el umbral de la iniciación en las escritoras hispánicas, del año 2006. Más allá del umbral, autoras hispanoamericanas y el oficio de la escritura, del 2010. Mujeres y emancipación de la América Latina y el Caribe en los siglos XIX y XX, del 2013. Los volúmenes sobre literatura testimonial de la serie Donde no habite el olvido, herencia y transmisión del testimonio en América Latina, del 2017. Literatura testimonial en América Latina, del 2017 también. Y el número monográfico de la revista Tintas, Cuaderni de Literatura Iberoamericana, dedicado a poesía y violencia, que es del 2017. Bueno, Florencia Abad es escritora y doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET y profesora titular de la materia Filosofía del Género en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Dirige el proyecto PIC de título Escritura y militancia de las escritoras argentinas en las transformaciones del imaginario sobre el rol de las mujeres de 1920 a 1940. Está financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y hay otro proyecto interdisciplinario que es Hacia una historia de la tecnología de género en la Argentina del siglo XX.
Ha sido profesora visitante en el Departamento de Español y Portugués de Dartmouth College, donde ha dictado cursos de literatura latinoamericana y escritura creativa. Ha sido becaria doctoral de la DAR en el Instituto Iberoamericano de Berlín, bajo la supervisión de Andrea Pani. Es becaria postdoctoral de la Fundación Fulbright en la Universidad de California, Berkeley, bajo la dirección de Francis Macedo. Bueno, es autora de ficción y no ficción, como sabemos, y entre ellos se destacan la novela El Grito, ambientada durante la crisis del 2001 en la Argentina, Felices hasta que amanezca, el ensayo Biblioteca Feminista, Vidas, Luchas y Obras desde 1789 hasta hoy. Fue integrante del colectivo Ni Una Menos, que impulsó las convocatorias de junio del 2015 y 2016, y activista en los grupos de escritoras que colaboraron con la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito desde 2017 a 2020. Ha sido miembro del directorio de Fondo Nacional de las Artes y directora del área de letras de ese organismo. También directora en la línea Políticas Estéticas del programa Subglobal de la Universidad Nacional de San Martín y coordinadora del proyecto Atlas Bibliográfico de la Memoria Argentina, desarrollado por la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Bueno, hasta aquí las presentaciones, veo que sigue llegando gente, así que bueno, mientras todos se acomodan, paso el micrófono a Bernardita. ¿Voy a llevar? Por ahí más. Hola, buenos días. Un placer estar acá, sobre todo estar en otra universidad pública, que sabemos lo que significa en las Américas en general. Así que feliz de estar aquí. Hoy día voy a compartir con ustedes un trabajo que he empezado a pensar más o menos como a partir de la pandemia y que se cruza con mi ejercicio como documentalista de corto y pensar un poco lo que significa la performance, sobre todo, ¿no? La performance callejera como acción de arte, acción de protesta, en el marco de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Chile. Pensar la performance contemporánea en Chile inevitablemente nos hace volver a la dictadura de Pinochet, cuando el colectivo gay Las Yeguas del Apocalipsis, que estuvieron juntas de 1987 a 1997, conformado por Pedro Lemebel y Francisco Casas, hizo su primera aparición en las calles de un país bajo estado de sitio en los años 80. Las Yeguas del Apocalipsis se hicieron conocidas por una política sexual contestataria y por su defensa de los derechos humanos durante los años del terror de Estado en Chile. Entre aquellas performances que cuestionan las instituciones patriarcales, la masculinidad hegemónica y el régimen cívico-militar de la época, destaca la performance Refundación de la Universidad de Chile de 1988, donde Lemebel y Casas, con sus cuerpos desnudos, cabalgaban sobre una yegua. Y así entraron a la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, llamando a refundar la institución. Sus cuerpos desnudos y homosexuales llamaban a desobedecer y romper con las exigencias de una sociedad autoritaria y a la vez a redefinir la relación entre arte y política, Una rebeldía política y un arrojo comparables los encontramos en los actuales colectivos de performance feministas, que también se tomaron las calles y reformularon un legado artístico, combativo y disidente, así como el vínculo entre arte y política durante los 2 primeros meses de protestas nacionales que siguieron a la revuelta o estallido social del 2019 en Chile. A partir de noviembre del 2019, múltiples colectivas de performance se vieron en las calles durante los 2 primeros meses de protesta nacional contra un régimen que atentaba contra la dignidad de las personas. El desacato estudiantil del nuevo pasaje del metro desencadenó infinidad de manifestaciones contra una suma de injusticias que la sociedad chilena experimentaba transversalmente. En esta potencia,
ponencia exploro el impacto de la performance feminista en este contexto y su desafío a todas las instituciones moldeadas y sostenidas por el orden patriarcal y la desigualdad social generalizada y racializada. A través del análisis de diversas acciones del colectivo feminista, las tesis y su viral El violador en tu camino, se discuten algunas características formales y político-estéticas que singularizan trabajos con convocatorias digitales y masivas. Junto a las tesis, el proyecto La Yeguada Latinoamericana, dirigida por la artista visual y dramaturga Cheryl Linet, representa otra modalidad performática en la que convergen el trabajo corporal y la exploración de los límites simbólicos y materiales de este arte protesta como accionar colectivo y disidente. La crítica al sistema heteropatriarcal y especista se liga aquí a la concepción del cuerpo como máquina deseante, monstruosa y transgresora, con una disciplina, sin embargo, estricta del cuerpo, para realizar algunas de las coreografías, de modo distinto a la accesibilidad de las coreografías y canciones de las tesis. Las convergencias, similitudes y diferencias entre las tesis y la yeguada se da en el concepto de la performance y su expresión formal, como en el encarnizar lemas, canciones y coreografías en las que participan la multitud o un grupo previamente entrenado, como en el caso de la yegua, durante meses para su realización. La crisis política, social, económica e institucional que se desarrolló en Chile durante la revuelta remeció el contrato social hasta sus cimientos. En tanto, activistas feministas, estudiantes, grupos mapuche, artistas y ciudadanos marchaban por un nuevo Chile en las calles de las principales ciudades del país, reuniéndose en plazas, en la calle, organizando cabildos y asambleas en barrios. Cuando rastreamos la genealogía del proyecto de Cheryl Linet, La Yeguada Latinoamericana, y la performance de las tesis Un violador en tu camino, observamos dos vías distintas de trabajar el legado de las yeguas. En ambos casos, el cuerpo femenino, queer y no binario, aparece en la esfera pública como elemento crucial que se convierte en medio político para denunciar el abuso patriarcal y la opresión no solo de las sexualidades y mujeres marginadas, sino de todas las chilenas. Los cuerpos aquí son cruciales en la forma en que ambos proyectos despliegan una crítica feminista del patriarcado neoliberal y sus múltiples e insidiosas formas de explotar y abusar a todo lo vivo, creando una sociedad en que el derecho a la vida y a la dignidad se ponen en juego. En las distintas performances de la yeguada latinoamericana, sus participantes arriesgan ser insultadas, golpeadas, detenidas y censuradas, según se confirma por testimonios y registros visuales. Encontramos un ataque directo en ellas a las instituciones tradicionales, tales como las fuerzas policiales, carabineros como agentes de terror y brutalidad en Chile, a la presidencia y a su gobierno, al Poder Judicial y la Iglesia en sus diversas denominaciones. La performatividad feminista en Chile del mayo del 2018 creó un nuevo horizonte imaginario mediante un lenguaje diverso e inclusivo que denunció el poder patriarcal y el abuso a través de protestas masivas de estudiantes universitarias, que fue uno de los núcleos duros, a mi entender, del estallido social de octubre del 2019, exigiendo un cambio social y cultural. Aquí describo las bases epistemológicas del proceso creativo del proyecto de las yeguadas y de Un violador en tu camino, de las tesis y el impacto nacional y global. La convergencia, creo, de ambos proyectos desde la performance dan cuenta del feminismo y sus estéticas como una potencia política y cultural en la transformación que el país vive hoy.
Con el Mayo Feminista del 2018, estética y política se ligan para construir formas de intervención que abandonen las instituciones tradicionales y convierten el espacio público, y en particular la calle, en tribuna donde se reclama, grita y construye un espacio emancipador en que las jóvenes estudiantes universitarias descubren sus cuerpos, desplazando con ello la simbología de este como objeto sexual o maternal, haciendo visible la afirmación de su derecho inalienable a la autonomía. Justamente en la marcha que convocan las estudiantes, se politizan mediante un ritual en que el torso desnudo y el puño en alto aparecen manifestaciones cuya performática utiliza las gorras o capuchas rojas y moradas, cuidadosamente ornamentadas para construir una nueva y desafiante corporalidad. La denuncia del acoso, el abuso sexual y la violencia de género en todas sus formas constituye el reclamo feminista estudiantil, el cual desde el cuerpo descoloca y cuestiona las formas tradicionales de la política. El movimiento feminista y su revuelta desde los centros de estudio superior fue uno de los pilares en el levantamiento ciudadano del estallido, ya que amplió su convocatoria a grandes sectores de la sociedad chilena que habían experimentado la precarización, la falta de derechos y el abuso, tales como el pueblo mapuche, los inmigrantes, las comunidades afrodescendientes, las personas trans, los jubilados y las pobladoras. Las tomas de centros de enseñanza superior y secundaria emprendidas por alumnos feministas, junto con sus protestas callejeras, dan origen a una nueva cultura visual de signo emancipador y rebelde contra el sistema imperante, cuyas estructuras patriarcales y sexistas se denuncian y critican abierta y frontalmente en esta nueva ola feminista que la socióloga Lara Ponce denomina la cuarta ola. Las demandas del Mayo Feminista, por una parte, expresan la crisis de representación de la democracia chilena y por otra las extienden y socializan a través de los medios sociales, contribuyendo a los debates de hoy acerca de la democracia en el país. La Agencia de las Mujeres es otro de los aspectos sobresalientes en la producción visual y performática de este movimiento, que irrumpe con fuerza subversiva y radical. Este acontecimiento, inusitado e inédito en la sociedad chilena, convierte a las jóvenes en sujetos políticas, insistiendo en el derecho del propio cuerpo a no ser usado ni violentado. El arte feminista, en tanto, aborda su accionar desde el activismo, resistiendo al neoliberalismo, interpelando la vida cotidiana y la pública, generando denuncia, conciencia y cambio. Así, las nuevas expresiones estéticas plantean un cambio de paradigma, en el cual el cuerpo aparece como un territorio desde el que se emprende la lucha por la igualdad y la interpelación por el lugar de lo femenino y masculino, principalmente a través del arte y del activismo. Se trata de un arte eminentemente desestructurador que se revela contra el abuso, la subordinación y la opresión de las mujeres y las disidencias, convirtiendo sus experiencias en dispositivos simbólicos que desafían y desmontan la ideología patriarcal y un sistema económico de explotación planetaria. Sus diversas manifestaciones pueden verse en la revuelta de octubre del 2019 y algunas de estas fotografías son mías, que justo coincidió con uno de mis viajes para filmar el documental. Y esta, por ejemplo, que es del Epicentro, ¿no?, en Santiago, es de ese momento. Las imágenes que día a día, durante esta época, comienzan a cubrir las paredes de Santiago y de otras ciudades del país. En especial sus plazas y monumentos que tributan a los héroes de las épocas coloniales o republicanas. La intervención de las figuras patrias con signos y mensajes decoloniales feministas es otra impronta que se repite a través
tanto a nivel nacional como regional, que cuestiona la historia oficial y sus efemérides masculinas. En este contexto, la yeguada latinoamericana explora y explota, diría yo, aquí esto también es del 2019, del estallido, que voy a la yeguada latinoamericana, explota mitos y desafía frontalmente el poder patriarcal y sus opresiones. Guimet ha realizado numerosas acciones desde su irrupción en una sesión en pleno en el Congreso durante la revuelta feminista del 2018, defendiendo el derecho al aborto con un lienzo que decía abortistas. Cheryl afirmó al respecto, cito, sacamos nuestras colas de bestias mutantes, de yeguas, no solo para, cierro cita, para manifestarse a favor del aborto, sino para, cito, abortar la justicia patriarcal y las decisiones que están tomando ahí dentro quienes quieren decidir sobre nuestros cuerpos y más encima hombres. Fin de cita. Linet ha descrito su propuesta autoral en la yeguada latinoamericana como un llamado a la acción directa y cómplice, donde la performance de los feminismos de la disidencia busca nuevos soportes imaginarios de protesta en la revuelta callejera. La exploración corporal tiene su origen en bestia lúbrica, con sus primeras acciones en la calle y mediante el uso de una cola como prótesis anal. La idea de una manada de yeguas en la calle opera en oposición a la caballería de carabineros, quienes utilizan los caballos en sus operaciones para amedrentar a los manifestantes, además de arrojarles gas pimienta, gases lacrimógenos y golpearles. El abuso especista que hace la fuerza del orden público sobre los caballos también es denunciado por la yeguada, que se opone a la utilización equina como fuerza de carga esclavizada, tal como a la explotación de los seres humanos en posición subalterna. De ahí que se establezca una relación y conexión entre el cuerpo de la yegua y la mujer y otros cuerpos feminizados, subalternizados y explotados. En las performances de la yeguada, la pregunta sobre qué es mujer se da a la par del llamado a la desobediencia a las instituciones del orden: iglesia, carabinero, familia, Estado y patria. El rechazo a la heteronormatividad como sistema de privilegio y exclusión permite la integración de mujeres trans, trabajadoras sexuales, travestis, transformistas y personas no binarias, reconociéndose como sujetas insumisas frente a las posiciones y definiciones hegemónicas que las han asignado como inferiores, cito, mutilando su animalidad e instintos. El deseo aquí se entiende como flujo indisciplinado y movilizador en la línea de Deleuze y Guattari, volviendo el cuerpo una máquina deseante contra el patriarcado y el capital. Entre las performances contra carabineros, Orden y Patria es una acción frente a un cuartel de la policía en el centro de Santiago, donde el grupo enseñaba las nalgas con la cola parapetadas en una barricada de la que salían humos negros. El registro fotográfico capta a un militar armado con metralleta delante de las mujeres como presagio de la fuerza y violencia que utilizará el cuerpo policial contra los y las manifestantes en las marchas. Esta performance también podría leerse como una acción colectiva por la paz y el desarme de las fuerzas del orden público, quienes contravienen la noción de servicio a la ciudadanía y tutela democrática que las debe definir. Y este a la que me estaba refiriendo en concreto. Estado de rebeldía es otra performance que encarna la revuelta feminista en el color fucsia de la pintada del mensaje en la calle.
las performeras aparecen de boca en el suelo a un costado de la calle Alameda, interrumpiendo, ¿no? A propósito de lo que escuchábamos, esta estrategia feminista de interrumpir, ¿no? El flujo hegemónico. En este caso, el tránsito, con los vestidos subidos hasta la cintura, las colas y las nalgas al aire. La protesta feminista es evidente en la posición de los cuerpos y el estar semidesnuda, sugiriendo múltiples sentidos sexuales y corporales sobre el cuerpo femenino, el desnudo en público, la moral machista y la libertad ciudadana, mientras los transeúntes se detienen a tomar fotos, a aplaudir o a condenar. El cuerpo se exhibe en la calle apelando a la ciudadanía y denunciando al Estado, sustrayendo su sexualización como su analogía con la yegua y la mujer y sus diversos significados peyorativos en Chile en concreto. Estas performances se realizaron en el 2019, en el mes de octubre, un mes antes de Un violador en tu camino de las tesis, haciendo la performance feminista una de las expresiones artísticas predominantes a lo largo de los varios meses de las protestas hasta la llegada del COVID-19 y el confinamiento. En la llegada latinoamericana existe un sentido de urgencia y confrontación, ya que plantea la performance como una especie de arma urbana. La yeguada tiene el objetivo de liberar el cuerpo del entramado heteronormativo, del legado dictatorial y de la violencia político-sexual que existe hoy en día en contra de las mujeres, las disidencias sexuales y los cuerpos racializados junto a los migrantes. El 25 de octubre del 2019, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 2.000 mujeres se juntaron en frente de los tribunales de justicia en Santiago y realizaron la performance Un violador en tu camino. Himno feminista creado por el colectivo Las Tesis. 5 días antes se había efectuado en Valparaíso, en la costa chilena, en el marco de una serie de intervenciones callejeras convocadas por Las Tesis. La canción creada por el colectivo chileno se volvió viral en redes sociales y ha sido interpretada en decenas de ciudades a través del mundo, incluyendo un evento en Chile con 10.000 mujeres en Santiago, ¿no? Las tesis, de hecho, también aparecieron en la revista Time entre las 100 personas más influyentes del 2020. Como afirma la activista rusa Dania Polokonitsko, el colectivo Las Tesis muestra cómo el arte popular puede cambiar el mundo. Este colectivo está constituido por las integrantes Dafne Valdés, Sibila Sotomayor, Paula Corneta y Lea Cáceres, y es interdisciplinario. Incluye teatro, diseño, artes visuales, historias sociales, historias, ciencias sociales y antropología, y funciona de modo multimodal, utilizando materiales reciclados, a la par que desafía la división epistemológica actual entre arte y cultura popular. Las tesis se definen como facilitadoras de un proceso artístico en el que comparten herramientas y conocimientos con el propósito de la emancipación. Se trata de una estética interseccional y transinclusiva que deconstruye fronteras entre teoría y práctica, academia y calle, y produce un aprendizaje colectivo y horizontal dentro de espacios y dinámicas no jerárquicas. Los objetos cotidianos y materiales reciclados se vuelven aquí localizaciones, los vestuarios y props también forman parte de un collage en otras de las obras no que ellas han hecho, y funcionan como herramientas de la composición que le da el mismo valor a los elementos que combina. Jessica Pavón Colón explica que las tesis no solo coreografiaron una performance de protesta, sino que dieron la oportunidad de que el público participara en un movimiento feminista transnacional que difunde el pensamiento y la acción feminista del sur global, ¿no? Entre ellas los aportes y el pensamiento de Rita Segato,
son fundamentales. La participación masiva en las performances se basa en el ritmo y el mantra de la canción acompañada por pasos simples que cualquiera puede seguir. A través de los medios sociales, las participantes pueden aprender la letra y los movimientos por sí mismas y luego juntarse en el lugar acordado, vistiendo de negro y yendo vendadas. Las vendas en los ojos rememoran el pasado dictatorial y las tácticas de la policía y fuerzas armadas. Además, muchas de las manifestantes llevan pañuelos verdes amarrados al cuello o a las manos, evidenciando su apoyo a la ley de aborto y al legado de la lucha por los derechos humanos de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Inspiradas en los escritos de Rita Segato, la letra levanta la culpa por la violencia de género de las mujeres y responsabiliza al patriarcado. Al grito de la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestida, el violador eres tú, las manifestantes denuncian la violencia estructural contra las mujeres y la impunidad institucional. El poder de un violador en tu camino reside en la evidencia encarnada de que todas las mujeres son potencialmente víctimas de la violencia de género y que cuando se juntan miles de ellas, esa vulnerabilidad se torna agencia, empoderamiento y sororidad. Y lo dejo hasta aquí. Muchas gracias. Antes que nada, quiero expresarles toda mi gratitud de mi gloria a ustedes por estar acá, a los amigos y amigas antiguos y nuevos que voy encontrando en esta ocasión. Yo les voy a hablar de bordados, tejidos y luchas. A ver lo que pasa, sobre todo en tecnología. Las prácticas textiles aplicadas a la lucha por la defensa de los derechos humanos conforman uno de los grandes campos discursivos de nuestro siglo incipiente, con experiencias precursoras y fundacionales como las de las sufragistas británicas en las primeras décadas del siglo XX y las artilleristas chilenas en los 70. Desde el espacio intersticial global, frente al discurso de la catástrofe, el quehacer textil ha proporcionado un vasto repertorio simbólico y a la vez empírico, vinculado a los procesos de memoria, reparación y sanación. El tejido como dispositivo de cuidado colectivo y comunitario, como documento de hechos atroces, como discurso afectivo, político y social que rearticula el quiebre del sentido provocado por la dureza política, ocupa un espacio privilegiado entre los activismos. Hablamos hoy propiamente de un activismo textil. En cuanto práctica iniciativa con alto potencial narrativo y terapéutico, por meditativo, reflexivo, colectivo, lo textil exculpa una zona testimonial propia. El testimonio, es decir, textum, o sea, tejido, en que el hacer, con las manos, los hilos, las agujas, el telar, provoca un narrar que transita de la textualidad a la textilidad. O sea, del modelo inflexible de la escritura fonética a las herramientas convocantes, de la que hablaba la artista poblana Rosa Borrás, de un alfabeto generado desde el cuerpo, los afectos y la memoria de la sensación. De hecho, todos los artes textiles parten del hilo. Hilo que teje, borda, cose, junta, transforma y repara. Metafórica y literalmente, el hilo remite a otra forma de escribir y contar, y a una experiencia distinta para hacerlo. Una forma de experiencias centradas en la materialidad de unas hebras que se trenzan, y que al trenzarse tienden puentes entre partes separadas y dispersas. Buscan conexiones entre elementos, transforman lo dado, regeneran lo usado y lo roto. La lógica del hilo teje pues una gramática relacional y restaurativa,
además de un atlas ilimitado de signos que transmiten sentidos, disponen grafías, íconos y símbolos que estructuran unidades icónicas, es decir, textualidades. Las iniciativas de activismo textil son actualmente incontables. Las telas que no dejan dormir, así se las definió en un hermoso corto colombiano titulado Violeta. Bueno, las telas que no dejan dormir, que están envolviendo a América Latina, tienen la calidad de objetos imprevistos, amorosos y dinámicos. Surgen desde los espacios imperceptibles de las casas. Suscitan la puesta en común de una escritura fundacional y cotidiana como la textil, verdadero esperanto compartido. Ocupan los espacios públicos, provocan redes cada vez más grandes, locales, nacionales e internacionales. Si el material journal de la crítica cultural y literaria contemporánea ha renovado el interés por los objetos, sin duda una de sus variantes emblemáticas es justamente el textile, teorizado por filósofos como Leclerc o Hickman. El giro en realidad es una constante de hecho. O sea, la historia desbordante de una práctica narrativa interminable como la textil que corre paralela a la historia de las mujeres y los pueblos originarios, conformando textualidades, o mejor, ya lo dije, textilidades, que organizan otras relaciones entre texto y cuerpo, saber y hacer, materia y fuerzas. La bibliografía sobre lo textil como modelo de otra escritura y de otro pensamiento es creciente. Y solo mencionaré, necesito hacer unas 3 referencias seminales para acercarnos a las hondas genealogías del activismo textil contemporáneo, que recupera culturas y contraculturas, resistencias y militancias de diferentes procedencias, cuestiona cánones y códigos, impone nuevas reflexiones sobre lo narrativo, lo textual, lo testimonial. En el campo de los estudios históricos europeos, destaca el trabajo pionero de Rosita Parker, The Subversive Stitch, que detalla los usos políticos del bordado, práctica disciplinaria y a la vez arma de resistencia, gesto de desafío e inconformidad, inaugurado por los sufragistas y potenciado por la Beat Generation y sobre todo por el movimiento de liberación. Si la puntada subversiva apunta a reconstruir aspectos de la historia de las mujeres, otra obra inevitable es la de Denise Arnold de Juan de Dios y Peter, Rincón de la Cabeza. Se trata de un estudio sobre la lógica textil como lógica cultural y política en el que se muestra cómo las ideas conflictivas sobre la naturaleza de la escritura concretan la lucha de varios siglos por la soberanía en los Andes. Define de manera contundente la equivalencia entre escribir y tejer. Considera las prácticas textiles como prácticas textuales, observándolas desde subgénero, textura, voz, cualidad táctil, codificación, simbología y discurso. Llega a definir la especificidad de la construcción del sujeto tal como la provoca la política y la ontología de lo textil andino. Si en el fondo de la metafísica europea Derrida había encontrado la oposición entre el mismo y el otro, Arnold y Japita, al fondo de la genealogía textil americana, encuentran la noción del infinito del otro. Cierro con la mención a un ensayo paradigmático y de hondas repercusiones en las prácticas interculturales latinoamericanas, como el del colombiano Miguel Rocha Vivas, Migas de la Palabra. Es un premio Casa de las Américas de 2016. De este formidable trabajo saco a colación el concepto que aquí me interesa remarcar, el de textualidades como campos, es decir, ejercicio de entretejer textos y diferentes prácticas textuales, intersección de diversos sistemas de comunicación oral, literaria y gráfica visual. El ensayo trabaja con una noción de texto que es un hacer, juntar y tejer algo en red. El concepto de literatura se amplía para incluir los tejidos como narración y archivo, producción de conocimiento y elaboración de sentido. Resulta evidente, por lo dicho hasta ahora, el vínculo entre la práctica empírica de lo textil y su dimensión simbólica en términos retóricos, culturales y políticos.
Como sabemos, la lógica textil como lógica textual testimonial y militante ha mostrado su fuerza iniciativa y colectiva a partir de las artilleras chilenas en los 70. Desde el principio se las calificó de narrativas textiles, de gigantesco libro, de textos políticos en los cuales iban inscribiéndose el dolor, la denuncia y la resistencia. Formas de gritar la ausencia de mi hijo, dijo la artillerista Doris Menetti. Las artilleras como modelo testimonial, no sé si logro que la X es todo en este contexto. Bueno, las artilleras como modelo testimonial abierto, capaz de acoger voces para las cuales hubiera sido imposible o ajeno expresarse a través de un formato de libro, se volverá endémico. Aún no se ha elaborado una cartografía de las narrativas testimoniales, pero creo que sería una cartografía imposible, casi desesperante, por su proliferación, su surgimiento en las afueras de la ciudad letrada y de la postletrada también, por su capacidad de convocar y juntar. La acción de los colectivos mexicanos de la serie Bordando por la Paz, iniciada en 2011, es uno de los múltiples ejemplos posibles de la fuerza expansiva del activismo textil. La idea fue de bordar en grupo, en las plazas y en los parques, la memoria de los muertos por la violencia, inscribiéndola en pañuelos blancos. Fue y es una iniciativa aglutinadora que se inspiró en varios antecedentes activísticos. Las artilleras, ya lo dije, también los pañuelos blancos de las madres de Plaza de Mayo, los bordadoras guayú cosiendo la memoria de los masacres paramilitares en la Guajira colombiana, el proyecto de la artista de Oaxaca, Mónica Iturribarría, uno de 40.000 de 2007. Francesca Gargallo, miembro del colectivo, añade a estos antecedentes el de Mariana Pineda, personaje de Federico García Lorca, condenada a muerte por bordar una frase, en defensa de la libertad de España. Entre 2012 y 2013, Bordando por la Paz extendió su actividad de remiendo social a Tijuana, Mexicali, Morelos, Hermosillo, Torreón, Coahuila, Seattle, San Diego, Nueva York, Guatemala, Holanda, Montreal, Puerto Rico, Suiza. Llegaron a México bordados en Níger, maya, maya quiché, náhuatl, quichua, japonés, francés, italiano, inglés, alemán. Se sumaron además otros colectivos, Bordamos Feminicidios, por ejemplo, y los círculos de estudios Bordando por la Paz y la Memoria del Club de Periodistas, que se dedicaron a rescatar, bordándolos, los nombres y las historias de los y las periodistas mexicanos amenazados y asesinados. Todos los colectivos de activismo testimonial de los que podría hablarles actúan de la misma manera. Resignifican la información, elaboran una memoria autogestiva, practican, como todo testimonio, su acción desde lo no disciplinado, archivan desarchivando, o sea, irrumpiendo en el espacio público, plazas, parques, calles, edificios institucionales, iglesias, clubes, escuelas, universidades. Lo redefinen. Un espacio que utilizan como soporte editorial para la publicación de los textos tejidos y tramados desde una demopráctica que alienta el contacto, la proximidad, la confianza de no estar solos. Transforma ese espacio en ese libro que la colonia y la colonialidad, añado, no pudo ni puede quemar, del que hablan las mujeres mayas, del movimiento nacional de tejedoras. Las ciudades performativas, concepto que heredo de Fespa y Bercero, generadas por los activismos textiles, y creo que también por todo activismo, no son invisibles como en Calvino, sino todo lo contrario. Son ciudades que se vuelven perfecta e imprevisiblemente visibles, reescritas, resignificadas, apropiadas por otro reparto de lo sensible. Al no poder demorarme en el desbordante activismo testimonial latinoamericano, hago solo una pequeña parada en el colombiano. Destaca tanto su proliferación como su capacidad de movimiento, intersección y cruce.
cruce de colectivos, de ciudadanías y de programas, cruce también de investigadoras e investigadores que desde las universidades, sobre todo Antioquia, Medellín y los Andes, apoyan y retransmiten su discurso, amplifican sus textualidades, construyendo archivos digitales abiertos, aterritoriales. Pienso, por ejemplo, en el archivo de textiles testimoniales, que a su vez, que es colombiano, que a su vez dialoga con archivos británicos como el Story Cloth o el Conflict Textile, cuya creación se benefició del impulso dado por una latinoamericana, Roberta Bacic, chilena, residente en Irlanda, la mayor coleccionista y estudiosa de artilleras, que promovió desde Irlanda el contacto necesario para poner en red, a través de la Hudson University, los testimonios que se producían y producen desde Chile, Perú, Pakistán, Afganistán, Irlanda, México, Siria, Nigeria y otros 49 países del mundo que abarcan todos los continentes. El internacionalismo textil es documentación, información y sanación. También es experimentación. Más allá de la imposibilidad del testimonio, según Alambre, los testimonios traman de hecho las posibilidades brindadas por esta imposibilidad, explorando otras opciones enunciativas. El grupo de artesanal tecnológica, un costurero colectivo laboratorio feminista intergeneracional e interdisciplinario que piensa desde los saberes textiles y las tecnologías digitales, activo desde 2014, sondea, por ejemplo, las posibilidades de la voz para integrar el gesto gráfico y escritural de los diseños. La palabra oral completa la diseñada escrita de los telones de los colectivos textiles de Mampuján, Sonsón, Oaxaca y Quibdó, que narran la historia del conflicto armado, los desplazamientos, desapariciones, violaciones y masacres que ensangrentaron sus comunidades y territorios. Los telones están enmarcados en prototipos de telares sonoros, a los que se les fijan parlantes, la parte de atrás, para que reproduzcan los mensajes de las mujeres que narran sus heridas y deseos. El proyecto se transformó en una exhibición, Los tiempos de la escucha de 2020, cuyo subtítulo era Colección de experiencias de escucha asincrónica. Los testimonios, transformados en artefactos digitales, hablaban desde los sonidos y el sentido, desde la subjetividad no deformable de la voz, performando no solamente imágenes de cuerpo sin voz, sino más bien imágenes con cuerpo y con voz. El 4 de diciembre de 2016, alrededor de 30 tejedores de todo el país, de toda Colombia, se convocaron en la Plaza Bolívar en Bogotá para unir los tejidos hechos hasta el momento y envolver los 420 metros del perímetro del Palacio de Justicia, 5.000 metros de telas reunidos para esa ocasión. Las mantas se intercalaron a las fotografías de los desaparecidos en un potente acto público de denuncia y de memoria. Entre los tejidos que envolvieron el Palacio de Justicia estaba el testimonio tejido por Blanca Nieves Meneses. A partir de 2001 y durante 10 años, Blanca Nieves buscó en las fosas comunes los cuerpos de sus 4 hijas secuestradas y desaparecidas por los paramilitares en el año 2000, en Putumayo, Laurana. En 2011 se encontraron sus restos. En sus cuerpos desmembrados, las marcas de la tortura y de la violación. Después de soñarlas continuamente, con grandes heridas sangrantes en el pecho, la madre, Blanca Nieves, tuvo la idea de coser una colcha a partir de la ropa de sus hijas, que se habían quedado en una casa, junto con fotografías y un poema. Al componer la colcha, su colcha de los recuerdos, con lo que quedaba de sus hijas,
Blanca expresó su voluntad y capacidad de volver a insertarse en la historia para contarla, visualizarla para sí y para los demás. Su testimonio, los testimonios en general, son acción histórica. Al contar su vida cosiéndola, sumando fragmentos dispersos, desmembrados como los cuerpos de sus hijas, Blanca reconstruye un espacio finalmente íntegro, en lo que ha sido separado vuelve a unirse. Retomo aquí un concepto utilizado por Miguel Rocha Vivas. Esta madre, junto con las madres que están cosiendo y reparando sus mantas que no dejan dormir, ejercita también simbólica y políticamente su soberanía autorrepresentativa. Es decir, se dice, se hace visible, se expone a la interacción con los otros, sale de la mudez y del aislamiento para relatar, denunciar, rememorar. Este acto de soberanía no hace memoria para guardarla, encerrarla en el archivo, sino para caminarla en el afuera del archivo, para vivirla performativamente, esto es políticamente. El gesto activista apela al hacer como culminación del saber del recuerdo. Entre los telones que envolvieron el Palacio de Justicia había otro, emblemático y famoso, el telón Nuestras Víctimas, cosido y bordado por el colectivo Artesanías Guayacán, conformado por mujeres afro e indígenas. Guayacán es un árbol conocido por la resistencia de su madera, sobre todo en la zona de la trata. El telón llevaba los nombres bordados de las víctimas de la masacre perpetrada el 2 de mayo de 2002 en Bella Vista, acompañados con flores, animales, voces y oficios propios de la región. En el proceso de exhumación de los muertos, ha sido una pieza fundamental que ha servido como documento para la memoria de los familiares, siendo el primer registro de los nombres de las víctimas. Conforman el telón 14 líneas de tela amarilla, roja, blanca, verde y azul, que se desarrollan horizontalmente. Son 84 los nombres bordados. La disposición de las líneas recuerda las pancartas al lado de las carreteras colombianas para señalar la comida de los restaurantes, invitando a pararse. La superpone a otra tradición, descentrándola, o sea, a la del tropo de la enumeración de los nombres propio de la retórica funeraria asentada por la tradición epigráfica cristiana. Una tradición que escribe, esculpiéndolos en lápidas monumentales, estelas, columnas, losas, una memoria de los muertos que es patrimonio de la comunidad. El telón revisita esta tradición a través del contacto con otra tradición, contramonumental, cotidiana, popular, justamente la de las pancartas que invitan a pararse en los restaurantes al lado de las carreteras colombianas. La memoria se naturaliza en la vida diaria, se instala en el espacio no normado por la cultura institucional de recuerdo. Se incorporan los pasos, gestos y manos de los que la llevan, memoriosos cuerpos territorios. Sustituye el imperio del producto acabado con el del proceso inacabable de una memoria imprevista que camina con paciencia y sin término, artesanalmente tejida, es decir, desde la lógica del hilo que cose y remienda, que puntada a puntada perfora, atraviesa, cava una tela compacta y que con obstinación y tiempo le da otra forma. La obstinación y el tiempo de la resistencia. Por otro lado, el tropo de la enumeración de los nombres propios, que recorre en muchísimos lugares, y hablando de los testimoniales, los bordados por la paz de México, en las bufandas de la tejedora de Guatemala, en los lienzos de la madre Rosalina de Pariendo Justicia, en los pañuelos de Bordando Feminicidio, entre otras docenas de ejemplos posibles. Bueno, este tropo de la enumeración provoca una retórica de la acumulación que evidencia el horror. Enumerar corresponde a descomponer el todo en sus partes, posibilitando su percepción analítica. El retorno del nombre a través de la
enumeración es pues retorno de la autobiografía, de la presencia. El telón funciona como prueba documental de los acontecimientos y como acto conmemorativo que restituye identidad a los ausentes. Al ocupar los espacios rituales de conmemoración por los que se mueven, iglesias, escuelas, casas, el telón con sus muertos funda el perímetro de una nueva comunidad histórica, cimentándolo en un texto que es registro, acta, documento constitutivo, ya que da origen a una historia que sin él no hubiera existido. Creo que los testimonios deberían leerse a través de una teoría de la inscripción y del documento. Tejer nombres e historias significa inscribirlas en un texto, como aquí se ve, o soporte, en este caso textil, que por esta inscripción deviene un acta, es decir, un documento que fija y registra, y que, al fijar y registrar, garantiza la sobrevivencia del acto, su publicidad. La inscripción, escribe el filósofo Maurizio Ferraris, es el vértice de las huellas, porque construye objetos comunes. Cuando llegamos a la inscripción, comienza el mundo de los objetos sociales, es decir, de las intenciones compartidas. A través de los testimonios como documentos, colectivos y comunidades devienen institución que valida este mismo documento. Poder que no calla, voz y palabra expuesta que construye su archivo y su ley, que nombra a sus jueces, a sus arcontes, a sus arcontas y disputa el control del relato. Con obstinación y paciencia, como obstinado y paciente, es el hacer textil que puntada a puntada cose, remenda, transforma lo abusado y lo no. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, ante todo quiero decir que me siento agradecida y honrada por esta invitación a participar de esta plenaria con estas dos ordinarias colegas y también porque tiene una significación especial para mí porque hoy fue el primer congreso en el que expuse mi vida en el año 2000, o sea, hace 23 años, y quisiera celebrar realmente la constancia de estos congresos en el tiempo en un país donde sabemos que esa constancia solo puede ser fruto de mucho esfuerzo y de mucha pasión por realmente sostener estos espacios, ¿no? Me parece importante destacarlo en este contexto. También celebro el tema de este congreso y bueno, de esta plenaria que se llama Mujeres en Acción, ¿no? Porque es un tema que hace que me sienta doblemente interpelada, lo cual es raro, ¿no? Por un lado como académica, como investigadora interesada en pensar las dinámicas contemporáneas de los activismos, pero también como escritora y activista que ha tenido la oportunidad, digamos, de participar de algunas de esas dinámicas, ¿no? Y en ese sentido me propuse utilizar un poco mi propia experiencia como un involuntario trabajo de campo, ¿no? Para pensar 3 momentos y un periodo que va desde la organización del primer Ni Una Menos hasta la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, voy a tratar de ser como descriptiva, ¿no? Apuntando a caracterizar momentos y modalidades de intervención y de dinámicas de los colectivos para finalmente concluir con un par de interrogantes, ¿no? Bueno, momento 1. Con respecto a la convocatoria del 3 de junio de 2015, lo primero que me gustaría subrayar es que el colectivo Ni Una Menos no era un grupo orgánico que existía previamente, sino que se forjó al calor de la coyuntura, aglutinando a personas heterogéneas que en muchos casos ni siquiera se conocían. No había un grupo y después una acción, sino un llamado a la acción a partir del cual se armó un grupo. El 10 de mayo, ante la aparición del cadáver de Chiara Páez, la periodista de radio Marcela Ojeda escribió en Twitter: "Nos están matando", e interpeló a mujeres a organizar una movilización. Otras periodistas se sumaron, entre ellas Inde Pomeráñez,
quien había asistido el 26 de marzo a una maratón de lectura contra los femicidios con la consigna Ni una menos, llevada a cabo en el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional, conducido entonces por María Pía López. Dijo Inde: conté ahí mismo en Twitter lo que se había hecho en marzo en la biblioteca, con la idea de tomar eso y hacerlo más grande, ¿no? Ese es el flyer que difundimos cuando hicimos la maratón en la biblioteca. A partir de esa propuesta se articularon dos grupos, uno conformado por aquellas que habían respondido en Twitter al llamado de Ojeda: Pomerania, Florencia Echeves, Valeria Campero, Ingrid Beck, Soledad Vallejos, Mercedes Funes, Ana Correa, Micaela Lipson, y otros que integramos algunas que habíamos estado involucradas en esta maratón de marzo: Marta Dilo, María Pía López, Jiménez Peche, Florencia Alcaraz, Florencia Minchi, Vanessa Carlos, Agustina Frontera y yo. El colectivo final quedó entonces conformado por periodistas de televisión, de radio, de medios gráficos, escritoras y egresadas de letras y ciencias sociales, y dos diseñadoras, Virginia Giannoni y Carolina Marcucci, que fue la responsable principal de la campaña gráfica. Estos son los primeros diseños de la campaña gráfica. Cabe destacar que los medios donde trabajaban las periodistas integrantes abarcaban todo el arco del espectro ideológico político, ¿no? Desde el canal de televisión TN hasta el diario Página 12, ¿no? Así que la idea de grieta, pregnante de la Argentina de esos años, quedó de algún modo trascendida por la heterogeneidad de este colectivo espontáneo que desbordaba aquella dicotomía, ¿no? En relación a la presencia tan marcada de periodistas, cabe señalar que por entonces existía un intenso malestar contenido, individual y social en torno al tratamiento que se les daba a estos casos en los medios. Se trataban como noticias policiales, se hablaba de crímenes pasionales y continuamente se tendía a culpabilizar a las chicas asesinadas e incluso a sus madres, ¿no? El carácter misógino y aleccionador de las coberturas, llevadas a cabo por varones blancos, cis y con poder mediático, era alevoso y aparecían cada semana ensañados con un nuevo caso, ¿no? En este sentido, no casualmente, uno de los primeros objetivos del colectivo Ni una menos fue tratar de instalar las palabras femicidio y violencia machista, que hasta entonces pertenecían a un lenguaje minoritario, ¿no? El principal objetivo, por supuesto, era difundir la convocatoria a salir a las calles y que la llegada fuese lo más amplia posible. Teníamos 20 días, ¿no? Una de las propuestas de la campaña en Twitter consistía en que cada persona posteara su imagen con el cartel, con la consigna Ni una menos y la fecha del encuentro, ¿no? En Twitter el hashtag fue tendencia, se sumaban famosos y referentes sociales. Pronto se viralizó también en Facebook, y las que administrábamos la cuenta de Facebook llamada Ni una menos, vimos cómo pasó de tener 300 seguidores a 130.000 en solo 4 días, ¿no? Pero además asistimos a algo conmovedor. Empezaron a llegarnos flyers con las convocatorias Ni una menos que comenzaba a organizar por su cuenta a otra gente en otras ciudades, ¿no? Armamos una lista un día con los puntos de encuentro y notamos que se habían activado cerca de 80 localidades en todo el país. Pero además, todos los días nos llegaban decenas de fotos de colectivos sociales que se iban sumando a la convocatoria. Por ejemplo, fotos de una maternidad, de un juzgado, de una agencia de noticias, ¿no? Fotos de colegios, de hospitales, de clubes, bueno, de miles de espacios, ¿no? Y también recibíamos incontables afiches artísticos de Ni una menos, que la gente creativamente hacía, ¿no? Y nos mandaba, ¿no? Estos son algunos. En suma, el llamado a movilizarse se había tornado no solo masivo, sino también popular, ¿no? La sensación de vértigo era inmensa, ¿no? En este momento, en la Argentina no existía una conciencia tan grande como la actual acerca del uso político de las redes, ¿no? Creo que en ese contexto muchas descubrimos la capacidad de agencia que tienen para instalar agenda desde abajo hacia arriba, ¿no? A partir de la posibilidad de crear una esfera pública virtual, ¿no? Era la propia sociedad la que estaba instalando el tema y los medios empezaron a hacerse eco de lo que ocurría en las redes y nos llamaban los medios desconcertados en algunos casos, ¿no? Bueno, comenzaron entonces nuestras reuniones presenciales para organizar eso que estaba más allá de las redes, ¿no? No sin muchas fricciones y negociaciones,
Se discutieron contenidos y formas, como quiénes y qué se leería en el acto, se distribuyeron tareas de acuerdo a los saberes y conexiones, había muchas cuestiones por hacer, desde la redacción del documento, pasando por trazar vínculos con organizaciones feministas y de derechos humanos, imprimir materiales, conseguir un escenario, hasta la producción de intervenciones estéticas, como lograr que en los carteles luminosos de la red de subte apareciera la consigna "Ni una menos", ¿no? O que ese día los edificios públicos, incluido el Congreso, se iluminaran de violeta feminista, ¿no? Bueno, el documento lo redactamos algunos colectivamente y lo fuimos editando en un drive. En un pasaje decía, pero la palabra femicidio es además una categoría política. Es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de derechos humanos. Ese era uno de los consensos a los cuales había llegado este colectivo espontáneo e ideológicamente heterogéneo, ¿no? En retrospectiva, advierto que los derechos humanos funcionaron como un terreno común en ese espectro que buscaba además resaltar que no se pensaba el femicidio en la lógica de la seguridad y del reclamo punitivista a los victimarios, ¿no? En ese sentido, bueno, yo me sentí particularmente no solo emocionada, sino también aliviada cuando vi ahí en la zona del escenario, estaban familiares de víctimas, estaban por ahí, apareció Estela de Carlotto autoconvocada y se acercó y bueno, y ahí estaba conversando con el papá de Wanda. Entonces, pero bueno, lo más importante es que ese día hubo una multiplicación, ¿no? De escenarios, de rostros y de banderas, de consignas que expandían la consigna "Ni una menos" en cientos de frases distintas, ¿no? Ligándola a los propios mapas de preocupaciones y demandas, a través de carteles personales, de performance callejeras. La zona del Congreso, poblada por 300.000 personas, se convirtió en una suerte de espacio de escucha. Aquello que las mujeres se contaban en secreto, tuvo la oportunidad de declararse colectivamente, de mostrarse a través del propio cuerpo, de salir del espacio de lo personal y lo privado para hacerse voz pública y política, ¿no? En muchísimos casos era la primera vez que las personas asistían a una movilización política. Nora Domínguez, que está por ahí, se preguntó cuál es el tiempo de Ni una menos, cómo pensarlo, en un libro muy lindo que editó Laura Ernest, sobre justamente las intervenciones estéticas. Y sostuvo una idea que me gustó, es que la movilización tuvo una fuerza de corte, ¿no? A todo el mundo le pareció que había como un antes y un después, ¿no? Y en efecto, lo que había ocurrido parecía tener el carácter de un acontecimiento, incluso de un hito histórico, ¿no? En 2016, la coyuntura política produjo el primer desmembramiento del colectivo Ni una menos, el primer rearmado de otros que vendrían más tarde, ¿no? Era hora de llamar al segundo 3 de junio. En otras ciudades, otros colectivos Ni una menos ya se organizaban, ¿no? Había una clara conciencia de la necesidad de pasar de la comunicación a la organización colectiva, a la organización, a la articulación entre organizaciones, y se decidió convocar a una reunión abierta en la Facultad de Ciencias Sociales para organizar la marcha. Comenzó entonces la dinámica asamblearia que Ni una menos mantendría en los años siguientes como metodología. A la reunión concurrieron unas 300 personas, referentes de organizaciones de mujeres y feministas de larga data, colectivos del movimiento LGTBIQ, mujeres referentes de los partidos políticos y los sindicatos, de movimientos sociales, de derechos humanos, de migrantes, colectivos artísticos y también gente suelta. Nos dividimos en 3 grandes comisiones, una se ocuparía del documento, otra de la logística y otra de la comunicación. Estaba en esta última y recuerdo, entre otras actividades, una conferencia de prensa que hicimos en la Cámara de Diputados para anunciar la marcha. La marcha del 2016 fue visualmente disruptiva. Había una explosión estética que tenía todo el peso de las decenas de colectivos y organizaciones que vinieron a las reuniones. El pronombre de la consigna Ni una menos pasó de referirse a las víctimas de femicidios a ser sustantivado por diversos colectivos, aludiendo a diferentes tipos de violencias y exclusiones. Por ejemplo, Ni una trans menos, ¿no? Como vemos en esta foto. También estaba Ni una trabajadora menos, ¿no? La CTA, ante los despidos, vino con la consigna Ni una trabajadora menos.
La campaña por el aborto legal vino con la consigna "Ni una menos por abortos clandestinos". También circuló la bandera "Ni una migranta menos" de AMUNRA, la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas de Argentina. Participaron colectivos de afrodescendientes, agrupaciones villeras como la Garganta Poderosa se hicieron presentes con consignas feministas en clave de lucha de clases y trajeron la denuncia de la violencia institucional, ¿no? Las villeras gritamos desde abajo el patriarcado al carajo. Era la hora de los feminismos populares, ¿no? La irrupción de cuerpos y discursos, hasta entonces invisibles en los espacios públicos, sirvió para desplazar los límites, redefinir los datos del problema y abrir un espacio político estético mucho más radical que el del año anterior. En su momento me resultó productivo pensar este momento a partir de algunos conceptos de Rancière, que señala que el momento estético de la política implica un acto de desacuerdo con el orden policial, una modificación del reparto de lo sensible, ¿no? Las apariencias responderían a una ley generalmente implícita que define la configuración de lo sensible, las partes que integran la comunidad, del lugar que ocupa cada una, y esa ley se la denomina policía o orden policial, y llama política a una actividad antagónica, aquella que hace aparecer aquello que no tenía parte mediante un acto de litigio y desacuerdo, desafiando ese orden policial y su reparto de lo sensible, ¿no? Al ser el cuerpo del emisor una parte constitutiva del mensaje de protesta en las manifestaciones, hay una política estética implícita en la sola presencia, ¿no? En la marcha de 2016, el activismo LGTBIQ logró hacer visible un desborde de la dicotomía masculino-femenino, ¿no? La potencia de este momento político-estético parecía consistir en deshacer las divisiones sensibles del orden policial a través de la puesta en acto de intervenciones que actualizaban la idea de igualdad de cualquier ser parlante con cualquier otro ser parlante, demostrando que cualquiera es capaz de acción política, demostrándolo retóricamente, o sea que habría que analizar discursivamente todos estos carteles. Ejercer la potencia de la igualdad de las calles supuso operar una mutación de lo visible, de lo audible, de lo pensable, rompiendo estereotipos para entrar en relación con otras prácticas y otras expectativas. Por otra parte, la enorme vitalidad de este movimiento transfeminista permitía apreciar la existencia de un proceso de organización en curso, el hecho de que estas manifestaciones no eran meramente una irrupción efímera, sino consecuencia de prácticas organizativas previas y que se estaban multiplicando y creciendo en numerosos espacios. No casualmente, al Encuentro Nacional de Mujeres de ese año acudieron más de 70.000 participantes, la cifra más alta en la historia de los encuentros desde sus comienzos en 1986. En febrero de 2017, a partir de la propuesta de activistas polacas que habían organizado un paro contra la prohibición del aborto en su país, los hilos del viejo internacionalismo volvieron a ser trenzados para unir un paro internacional de mujeres que el 8 de marzo se realizó simultáneamente en 50 países. El colectivo Ni Una Menos entraría entonces en un nuevo rearmado y en ese momento me encontró yendo por otros caminos, a los que voy a referirme ahora en el momento 3. Para el año 2018, la cuestión de los femicidios había pasado a segundo plano y el eje de la agenda se corrió a la lucha por el derecho al aborto. En esta etapa, la gran organización articuladora del movimiento fue la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una organización nacida en los Encuentros Nacionales de Mujeres 2013 y 2004, fundada por Dora Koledesky, Nina Brugo, Marta Rosenberg, Nelly Michel y Dora Barrancos, y definida como una alianza argentina de organizaciones y personalidades que articulan acciones comunes. A la causa de estas referentes, que tienen más de 80 años, acababan de sumarse nuevas generaciones de activistas feministas, nacidas al calor de haber vivido Ni Una Menos en su adolescencia. El 6 de marzo de 2018, la campaña puso el tema sobre la mesa al presentar por 7ª vez el proyecto en el Congreso Nacional. Por otra parte, cabe destacar que en esa etapa todo el mundo tendía a agruparse, a participar desde algún colectivo identitario, y las escritoras no fuimos la excepción al resto de la sociedad. Aquel 8 de marzo marchamos juntas y algunas ya habíamos decidido sumarnos a colaborar con la campaña. El 15 de abril de ese año, más de 350 escritoras firmamos la Carta Abierta de Escritoras Argentinas por el Derecho al Aborto y nos reunimos de pañuelos blancos y pañuelos verdes. La movida trascendía los grupos de pertenencia y las afinidades estéticas. No importaba si tenías mucha obra, si eras poeta, novelista, crítica,
En los medios aparecía, por ejemplo, una foto de Claudia Pinheiro junto a María Moreno. Ninguna dicotomía de la crítica literaria tenía relevancia. Otra vez había un efecto de desborde de las categorías. También en este caso el carácter heterogéneo y cierta composición aleatoria fueron características de los grupos que se iban activando. Pero uno de los casos que más recuerdo en relación a las acciones de escritoras y críticas era la permanente recuperación de autoras del pasado. Se hacían lecturas de Susana Tenon, carteles con nombres como Virginia Volten, ahí verán, retomando lo que decía Emilia, bordados, ¿no? Remeras bordadas con nombres de escritoras, ¿no? Como Sara Gallardo, Alejandra Pizarnik, Libertad de Mitrópolos, ¿no? A veces los grupos se armaban sobre la hora para aportar actividades a las jornadas y acciones que organizaba la campaña en la zona del Congreso, ¿no? La campaña montaba carpas y escenarios con actividades culturales y artísticas de agitación, articulaba con escritoras, pero también con actrices, con cirqueras, con comediantes, con músicas, ¿no? Por ejemplo, en un escenario llamado Loana Berkins, el 8 de agosto fuimos bajo el nombre Nosotras Proponemos Literatura, a leer con Cecilia Sperling, Andrea Yunta, Valentina Vidal, Dolores Reyes, Tatiana Harvey, Claudia Aguaf, Gabriela Luzzi, Gabriela Cabezón. Recuerdo la emoción de haber leído Tú me quieres blanca de Stormy frente a una multitud que acompañaba con fervor, y luego cómo nos divertimos coreando todas un poema que había escrito el día anterior Gaby, un poema humorístico antirreligioso, ¿no? El Papa, bueno. En fin. El 8 de marzo de 2019, las escritoras marchamos juntas de nuevo entre una trenza verde que había hecho el colectivo de las artistas visuales, que también activaban. El 4 de mayo hicimos una intervención en la Feria del Libro, donde también se leyeron escritoras de otras épocas, y en febrero de 2020, en una de las carpas de la campaña, se hicieron presentaciones colectivas de libros feministas. No recuerdo bien los libros que se presentaron, pero puedo decir que en estos 3 años, de 2018 a 2020, muchas de las compañeras con las que había compartido, tanto el colectivo En Una Menos, como después otras de las escritoras por el aborto legal, publicamos libros, ¿no? Para enumerar algunos, bueno, tomo uno del 2017, pero que me parece importante mencionar, La China Iron de Gabriela Cabezón. En 2018, Andrea Yunta publicó Feminismo y Arte Latinoamericano. Florencia Alcaraz publicó Que sea ley, la lucha de los feminismos por el aborto legal. Ana Correa, el libro periodístico Somos Belén, ¿no? Que fue un caso muy resonante. Agustina Paz Frontera, Lila y el aborto, sobre el socorrismo. Ya en el 2019, Dolores Reyes, la novela Come Tierra. Verónica Gago, La potencia feminista. Inde Pomeráñez, Soy mi madre, soy mi hija, soy yo. Marina Marialle, el libro de poemas Mutual Sentimiento. Marina Escales, Arroja la bomba. Salvadora Medina Rubia y el feminismo anarco. María Pía López Quipú, Nudos para una narración feminista. Claudia Pinheiro publicó Catedrales. Yo publiqué el ensayo Biblioteca Feminista, Vidas, Luchas y Obras. En 2020 salió también La historia feminista de la literatura argentina, dirigida por María José Ponte, Laura Ernest y Nora Domínguez, un aporte fundamental en relación a esta voluntad de genealogía que se respiraba como un elemento implícito en el activismo, ¿no? Los libros enumerados en esta lista caprichosa, ¿no? Son de compañías con las que son heterogéneos en cuanto a su género, sus estéticas, sus públicos, su densidad específica, pero sin duda emparentados por un deseo de dialogar con el presente y con esas experiencias sociales recientes, ¿no? Para cerrar, me gustaría dejar esbozados un par de interrogantes. El primero, en relación a las experiencias vinculadas en Ni Una Menos, me queda flotando la reflexión en torno al hecho de que vivimos un presente caracterizado por una estetización generalizada de la vida, ¿no? En esta sociedad del espectáculo y de las redes sociales, los problemas estéticos no son asuntos periféricos de la vida colectiva, sino que se han convertido en un proceso social que gobierna la producción y el consumo de objetos, la publicidad y la cultura popular. Solo en este sentido, yo diría que se puede afirmar que el arte ha dejado de ser un fenómeno específico, y por esa razón, por ejemplo, un activista que no es artista puede hacer de su cuerpo y su cartel una intervención político-estética tan o incluso más potente que la que podría ser un colectivo artístico, ¿no? Me pregunto entonces si la conciencia acerca de esta estetización generalizada de la vida no debería ser el marco y el punto de partida de los análisis que pretendan dar cuenta del presente, digamos, y no acomodarlo a los esquemas conceptuales previos, digamos, de los años 90.
Entiendo además que en esta línea las herramientas teóricas de nuestro campo amplio, ¿no? El de la estética, pueden volverse fundamentales para analizar los activismos, no ya solamente los activismos, sino los activismos en general, ¿no? E incluso, diría yo, los activismos de las neoderechas, que están sabiendo usufructuar esta estetización generalizada, utilizando las mismas herramientas que en su momento utilizamos desde el feminismo, ¿no? Como la capacidad de agencia de las redes, ¿no? Bueno, eso por un lado. El segundo interrogante en relación a la experiencia de activismo de escritoras por el aborto, ¿no? Me pregunto a qué distancia ha quedado el ideal rupturista encarnado por las vanguardias históricas, ¿no? A esta altura de constatada la habilidad con que el sistema de convenciones reingresa el gesto iconoclasta al inventario calculado de las desviaciones permitidas, la provocación no puede ser ejercida más que como juego, ¿no? En el sentido de que es innegable que aquellos que en su momento pudieron ser estrategias disruptivas se han convertido en nuestra tradición, la tradición artística de la contemporaneidad contestataria, ¿no? Y son constitutivas del repertorio, digamos, de ademanes irreverentes que utilizamos, a veces, trayendo del pasado, ¿no? En ese sentido, tal vez nos encontramos muy lejos de la ideología vanguardista que buscaba liquidar toda atadura con el pasado, instalando el salto intransigente del corte fundacional, ¿no? Pero también me parece que estamos muy lejos del estilismo posmoderno, ¿no? Que caracterizó ciertas conceptualizaciones del posvanguardismo, ¿no? Me pregunto si algunas búsquedas de hoy no están ligadas al desafío que supone en estas sociedades tecnológicas altamente complejas restablecer los lazos con el pasado, anclar en tradiciones, tramar genealogías, recuperar la dimensión histórica de las luchas que el poder económico siempre apunta a borrar, ¿no? Tendería a creer que la destrucción no puede ser hoy una bandera de la revuelta y que acaso quienes trabajamos con la palabra y hacemos activismo, parecería llamarnos más bien la función de construir relatos, argumentos, símbolos, memoria colectiva. Veo que la sala está completamente llena, también nos pasamos 10 minutos de la hora, pero la imagino que me importará, porque estoy en Lancho esperando. Habrá preguntas, comentarios, inquietudes. La realidad es que fue genial abrir, me emociona mucho pensar en abrir este congreso con semejante mesa y gracias por haberla colocado aquí, porque ha sido potente, por retomar una palabra que hemos mencionado yo ahora. Tres presentaciones realmente muy potentes que hablan de la fuerza de estos movimientos y también de la urgencia y de la necesidad de los movimientos. Y sí, retomando la última idea de Florencia, esto de qué importante que es ir a la historia. Lo que también me queda claro es que la literatura ya no es la literatura, y estamos en un congreso de literatura, y esto es lo que deja muy en evidencia, es cómo no. Y la pregunta que quiero que hagamos en este congreso es ¿qué le hacen los activismos a la literatura? ¿No? Ojalá atraviese todos los simposios. Y bueno, no quiero hablar yo, quiero pasarles el micrófono para quienes en el público deseen preguntar algo o comentar algo. Y si no, se los dejo a ustedes, para que ustedes completen algo más o conversen entre ustedes sobre estas tres ponencias que realmente se tocaron en muchos puntos. Bueno, sí, no, Ya ahí vienen preguntas. A Florencia, que me quedé pensando, Flor, vos dijiste, hablaste de la estetización que se está produciendo de las películas, Bueno, puedes repetir vos, Florencia. Repetir la voz en el micrófono. Sí, la estetización que se está produciendo a nivel de las derechas. no la veo, entonces quería que
No, bueno, cuando yo digo estetización generalizada de la vida, digo que el problema de la vanguardia era reunir arte y vida, y hoy en realidad el problema es cómo separar arte y vida, porque digamos, todo es redes, todo es ¿no? La imagen, la persona, entonces la derecha comprende muy bien, digamos, eso, y vos ves, digo, a nosotros no nos puede, una cosa, cuando digo estética, lo digo en sentido amplio, por eso pongo una señora, o sea, para mí eso es un momento estético, político, la señora llevándose, digo, también es una estética, por ejemplo, lo que hacen con inteligencia artificial, un león, ayer veía un león tomándose una taza que dice lágrimas de zurdos, ¿no? Eso que produce es estético, entonces nosotros también tenemos que analizar qué están haciendo ellos estéticamente, porque bueno, alguna llegada tiene, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, cuando fueron contra el INADI, y había un león destruyendo una cosa que era el INADI, ¿no? Y son personajes de Disney, o sea que es una estética súper importada, entonces hay muchas cosas para analizar ahí, es el Rey León importado de Disney, destruyendo los derechos, digamos, de los argentinos, no sé, digo, me parece que hay un desafío en pensar también eso, ¿no? Todo eso. No sé si pueden agregar. También Tiene una pensaba mano por ahí. esto de la performance cuando colgaron las bolsas que simulaban los cuerpos. Ah, es verdad. Había una cosa performática en la casa de gobierno. Totalmente. Que tiraron ahí. Sí, sí, tiraron unas bolsas. Tiraron, son muchos. Para analizar totalmente. Andrea también. ¿No? Eso que vos decís, que también se reapropian Sí. de los celestes, digamos, hay toda una cosita, ¿no? Esto de los guerrilleros culturales de los que hablarán, que hablan en términos de derechos humanos, pero se puede estar están reapropiándose de toda una tradición. Y además, por ejemplo, el efecto de los trolls, bueno, ya terminaron pero digo, lo que pasó con Ni Una Menos, yo decía, no, bueno, nosotros vivimos esa locura de que de repente algo se había viralizado y todo el mundo hablaba de lo mismo, ¿no? Y ahora lo generan los trolls ese efecto. Vos entrás y entonces ves los comentarios de algo y todos piensan unas cosas terribles y dices, uy, toda la sociedad se derechizó y a lo mejor todo eso, el 90% son trolls, ¿no? Pero es el mismo efecto de Ni Una Menos, que vos entrabas y veías a todo el mundo contra la violencia de género, ¿no? Pero quiero decir, hay muchas cosas de un cambio de paradigma que no sé, yo las descubrí ahí en ese contexto de la lucha de los feminismos y ahora las veo como tomadas con otro sentido, ¿no? Había otra pregunta más. Perdón, ¿no? ¿Vos no quieres hacer una pregunta? No. Sí, perdón. Sí. Solo mi pregunta era para hacer un puente con la colega. ¿Qué opinaba Bernardita Llanos y Emilia en relación a las dos preguntas que dejó planteada la colega? Nos ponemos en el medio. Vos querías plantear algunas preguntas sobre esta oportunidad. Bueno, yo creo que son preguntas que están sobre la mesa, evidentemente, y que lo que plantea Florencia es que efectivamente hay una serie de herramientas ahora a través de la tecnología, ¿no? Y de los medios, las redes, como les dicen acá, medios sociales que efectivamente pueden llenarse de diversos contenidos. Y entonces creo que ahí es donde está uno de los grandes desafíos, ¿no? De qué manera esas herramientas en el futuro, sobre todo, van a utilizarse con, bueno, ya lo hemos visto, con contenidos que van a ir totalmente contrarios a lo que serían propuestas emancipadoras, ¿no? Por ponerlos en... y creo que ese es el gran desafío, pero yo confío mucho en la ola feminista y creo que en alianzas con otros movimientos también emancipatorios se puede ir creando juntos, ¿no? De alguna forma, pero hay que estar interviniendo.
O sea, creo que el repliegue es como, no sé, yo lo veo como un privilegio hasta cierto punto, ¿no? Que hay que estar, a lo mejor distintas personas en distintos momentos, cada uno y cada una y cada una con su propio tiempo, pero no puede haber así una estampida de la escena, yo diría, ¿no? Y que los medios sociales, las redes son, cada vez me convenzo más de lo fundamentales que son, ¿no? Que no nos podemos así como abstraer y decir, ah, no, a mí no me interesan. No, sería así impromptus. Yo instintivamente diría esto, reaccionando y sumando las dos preguntas. Son preguntas importantes, pero yo tengo la sensación que no se puede, depende desde dónde las haces y en qué contexto te las pones. Porque yo le digo, en mis contextos, y ahora pienso en el colombiano, en mis colectivos, esas no son preguntas para ellos. Son preguntas para cierto tipo, actúan desde otro lugar. Entonces, estos problemas resultan muy lejanos. Hay otros problemas, hay otras respuestas a los problemas, hay otro problema, hay otra forma de contagiar, de volverse virales. Hay otras formas. Entonces son preguntas relativas, no solo a ciertos mundos muy específicos. El tema de la estetización, de la cosa, son, digo, nuestros mundos. Yo, ¿no? A veces razonando con las historias nuestras, italianas o europeas, claro que me reconozco y que esta viralidad fue nuestra viralidad y lo es, etcétera, etcétera, pero ese es un contexto parcial. Mi problema en este momento es la absolutización de lo nuestro, aunque sea un nuestro euroamericano, y que otra vez silencia otros contextos, otros lugares, y pienso en americano poderosísimo, que al no llegar a través de las redes, no porque no puedan, es que eligen no hacerlo porque actúan desde otro lugar, ¿no? Desde una corporalidad que no es desmaterializada, sino perfectamente encarnada, incorporada, vivida, caminada, bueno, lo que sabemos, ¿no? De otros contextos, pero nosotros no los vemos porque no funcionan dentro de nuestro sistema de tecnología. Esto me parece que nos está nos está haciendo ver la realidad a nadie. No la estamos viendo porque estamos viendo detalles y no el entero. Las múltiples participaciones, las múltiples formas con las cuales se está reaccionando a esta contemporaneidad. Auspiciaría un diálogo desde adentro, no estoy hablando del discurso. La derecha hace la derecha y hace esto, copia, plagia, no hay un pensamiento, una sustancia original, no hay genealogías, sino genealogías heredadas, falta de profundidad histórica. Bueno, es lo de siempre, tampoco nos puede sorprender, ¿no? Bueno, entonces, hacen esto. Mi problema es mi respuesta a eso, ¿no? Y la respuesta desde los lugares en donde vivo, también con el corazón, no solamente con el cuerpo. A mí me parece que en este momento tendríamos que hacer quizás un esfuerzo para escuchar mejor lo que está dentro de nuestros mundos, pero en otros lugares. No sé si dije. Bueno, sí, con esta intervención entonces damos por cerrada la mesa y invitamos al lunch, que es en donde, en el